Bueno, nuevamente yo. Si no logré hacerlos dormir con la charla anterior, con esta creo que seguro lo voy a lograr. Bueno, la charla anterior fue muy amplia, digamos, fue más que nada de review. Acá me voy a poner directamente con los protocolos, por lo tanto, sé que puede llegar a ser un poco áspera para la gente que no tenga un conocimiento, digamos, en lo que es biología molecular. Pero creo que este tema es importante y vale la pena hacer el esfuerzo de intentar entender de qué se tratan estas células, que son las células madre reprogramadas humanas, o IPS. Entonces voy a empezar la historia por el final, en lugar de por el principio. Por el final, hoy en día uno puede tomar un pedacito de piel, hacer una sencilla derivación a fibroblastos, y a partir de esos fibroblastos puede hacer un proceso que se llama reprogramación, que transforma los fibroblastos en células madre reprogramadas humanas, que tienen las mismas características de las stem cells. Luego, por un proceso de diferenciación, uno podría hacer, por ejemplo, neuronas. Así como se los cuento de sencillo, podría terminar la charla acá, pero voy a empezar a desglosar cada uno de estos procesos para que entiendan un poco la complejidad del caso y la potencialidad de estas células. Pero antes vamos a hacer un poquito de biología clásica. Las células totipotentes, por excelencia, es el óvulo fecundado. A partir de esa célula uno puede hacer absolutamente cualquier célula. Luego, las células de la masa interior del blastocisto son las típicas células madre embrionarias. Estas células son pluripotentes. Tienen la potencialidad de hacer prácticamente cualquier tipo de tejido. Una vez que uno se empieza a bajar en la cascada de diferenciación, las células son específicas de linaje. Una célula hematopoyética da origen a otras células hematopoyéticas, sin embargo no podría dar origen, por ejemplo, a hueso o a neurona. Y hay un concepto muy afirmado, que de hecho no hay que retroceder mucho en el tiempo, porque cuando yo hice mi carrera universitaria, el dogma era que la célula iba perdiendo potencia para pasar de un estado indiferenciado a un estado diferenciado, y nunca volvía atrás, ¿no? Por lo menos en humanos, ¿no? En plantas se sabía que sí. Entonces, este concepto tan afirmado en la biología empezó a ser cuestionado desde hace mucho tiempo. Esto lo paso de largo porque ya se dijo. ¿Cómo se cuestionó ese dogma, digamos? A partir de los experimentos de clonación. Los experimentos de clonación no se hicieron para tener dos ovejas iguales, sino para saber cuáles eran los determinantes de que una célula fuera, por ejemplo, una célula madre o que creciera un organismo completo o que fuera una célula diferenciada. Se sabía que el material genético, digamos, determinaba las proteínas que se podían expresar en una célula, pero en definitiva el citoplasma era el que le decía a ese núcleo qué es lo que tenía que hacer. Entonces, a partir de los experimentos de clonación por transferencia nuclear son muy sencillos. A partir de una célula somática uno puede sacar el núcleo, a partir de una célula madre uno puede sacar el núcleo también, y el citoplasma de esta célula madre reprograma el núcleo de una célula madre somática para formar un organismo completo. Esto es un proceso de reprogramación celular con todos los factores que se encuentran en el citoplasma. Estos experimentos son bastante viejos, son de los años 60, los hizo John Gurdon. Para terminar, luego de mucho tiempo, en el 96, clonando los primeros animales superiores, fue la oveja Dolly. No sé si saben por qué se llama Dolly, por Dolly Parton. Y este experimento prueba que el material genético de células somáticas puede ser reprogramado para poder formar un nuevo organismo y que hay factores en las células madre que no están en las células diferenciadas. Ahora bien, esto ya se sabía de hace mucho tiempo. Sin embargo, de repente, una persona dijo, yo quiero saber cuáles son esos factores, ¿no? Una célula puede tener un proteoma, digamos, una expresión de proteínas, alrededor de 70.000 proteínas a la vez, y este proceso parece muy complejo. O sea, la célula diferenciada tiene unas características y las células madre tienen unas características muy distintas que les permiten formar cualquier tejido. Y Yamanaka se propuso encontrar cuáles eran esos factores discretos que hacían que una célula no fuera una célula somática y sí fuera una célula madre reprogramada. Esos factores parten de experimentos muy grandes de proteómica, donde se comparaban muchas células madre y muchas células somáticas, se veía cuáles eran las diferencias a nivel de proteínas. Lo que logró concluir, luego de muchos experimentos, es un set de factores que podían reprogramar la célula. Y fue una sorpresa porque no eran muchos. Les voy a contar brevemente el experimento.
de esos grandes experimentos de proteómica se identificaron 24 factores y lo que hacía Yamanaka era, con 24 virus, poner 23 y sacaba uno, ¿no? Y veía si se formaba algo parecido a una colonia de célula madre, parecida a las IES. Cuando empieza a sacar factores, se da cuenta que hay factores que si los sacan no se forman colonias, entonces empieza a hacer experimentos con menos factores. En vez de usar 23, usa 10 menos 1. Y ve cuáles de esos que saca son importantes. El factor 14, el 15 y el 20, si uno los saca, no se forman colonias, por lo tanto deben ser importantes. Luego empieza a hacer combinatorias de 3 factores, sacando 2 factores no pasa nada, y concluye que la eficiencia máxima para formar colonias solamente proviene de 4 factores. Y las colonias se ven más o menos como esto. Esta es una placa que está en mi mano, no en la mano de Yamanaka, donde hay pequeñas, más grandes a veces, colonias discretas. Después les voy a mostrar la morfología más en detalle. ¿Y cuán importante es esto? O sea, tan importante como que tiró abajo un dogma de la biología. Una célula que era una célula somática terminó siendo una célula madre. Y más aún, solamente con 4 factores. ¿Cómo puede ser que de todas las proteínas solo 4 sean las determinantes? Bueno, en resumen, los fibroblastos, con 4 factores, se transforman en células madre, reprogramadas, que son iguales a las IES prácticamente, que pueden formar cualquier tejido, y esto se da por la expresión más que nada de 2 factores que activan un gen de NANOG, que termina expresando la proteína de NANOG. NANOG, a su vez, junto con estos factores, expresan toda una cascada de señalización que determinan que esa célula sea una célula madre. O sea, no es que solamente 3 o 4 genes lo hacen, sino que esos genes activan una cascada muy grande de diferenciación, de reprogramación, que vuelve a la célula una célula STEM. Por esto Yamanaka y Gurdon comparten el Premio Nobel de Medicina en el 2012, y si se fijan, pasaron solamente 4 años del descubrimiento, o 5, hasta que Yamanaka tuvo el Premio Nobel junto con Gurdon, que estaba trabajando de los 60. O sea, era tan contundente y tan importante el resultado y la potencialidad que tuvo el premio Nobel más rápido en la historia de la fisiología, por descubrir la forma de reprogramar células madre a células madre pluripotentes, células maduras a células madre pluripotentes. Entonces, ¿cómo se hacen estas cosas? Voy a dar el ejemplo de Yamanaka, o sea, ahora se hace de muchas otras formas, voy a dar un solo ejemplo. Se toma piel, se deriva, se reprograma y luego se diferencia. En la filmina anterior tenía diferenciación a neuronas, que es una diferenciación específica. Si uno quiere probar solamente una diferenciación espontánea, puede hacer unos monstruitos que se llaman cuerpos embrioides, que representan más o menos las capas del desarrollo embrionario, pero en un plato de cultivo. Vamos a ir primero por la derivación, es muy sencilla. Esto los médicos lo van a entender mejor que cualquiera. Se toma un punch de piel, se hace un cultivo celular y a los 45 días uno tiene un cultivo bastante puro de fibroblastos con marcadores de inmunofluorescencia de fibroblastos. Es un punch muy pequeño de 3 milímetros que luego se disecta. En general lo hacemos en 4 pedazos. Estos pedazos que se ven acá como una pelota en el microscopio empiezan a tirar células para afuera. El medio que ponemos condiciona un poco para que las células que broten sean más bien fibroblastos. Podría haber queratinocitos también, podría haber otras células. Después de más o menos el día 30 tenemos un cultivo casi puro, retiramos este pedazo, lo congelamos, expandimos el cultivo, criopreservamos y tenemos nuestras células de salida para poder empezar la reprogramación. ¿Qué marcador hacemos? Un marcador antifibroblasto humano. Con eso más o menos nos alcanza. De hecho, lo que a nosotros nos importa es la reprogramación en sí. Por lo tanto, si esto tuviera algún tipo de contaminación con otras células, no sería importante. Y la verdad es que casi todas son fibroblastos humanos. Hay casi un 100% de tinción positiva para fibroblastos. Entonces, bien, de fibroblastos de piel a fibroblastos ya lo tenemos más o menos entendido. Pasemos a la reprogramación celular en sí, que es el proceso más complejo y más revolucionario. ¿De qué forma uno puede reprogramar? Bueno, tiene que convencer a una célula somática de expresar 4 factores durante un tiempo suficiente para que active sus propias cascadas de señalización y se transforme en una célula STEM. Estas células son difíciles es difícil meterle un gen en una célula, sobre todo a este tipo de células, por lo tanto se usan herramientas que son bastante robustas y contundentes, sin embargo son muy sucias. Yo voy a dar el ejemplo que usamos nosotros para desarrollar toda la técnica, que es el lentivirus. Actualmente estamos usando otros métodos un poco más limpios, plásmidos, por ejemplo. El antivirus lo que tiene son los 4 factores de reprogramación de Yamanaka, OCT, KLF, SOX y CEMIC, o un marcador de mCherry, que es un marcador de fluorescencia. Olvídense del mCherry, vamos a pasar solamente a CEMIC, 4 genes de reprogramación. El antivirus tiene la propiedad de insertarse en el genoma, por lo tanto, nos provee una expresión sostenida de estos factores en una cantidad estequiométrica, porque están todos juntos.
Cuando se desarrolló este vector se probaron diferentes combinaciones, la que mejor dio Colonia fue esta, entonces por eso este vector se adoptó. De hecho, estos últimos días, solamente por el desarrollo de este vector, César Sammer y Gustavo Mostoslavski tuvieron un premio porque esto fue realmente una revolución en el campo de las IPS por la simplicidad de la herramienta. Dicho sea de paso, César y Gustavo son argentinos, trabajan en Boston, yo trabajé con ellos. Me dieron el vector está disponible para la academia, el que lo quiere usar lo usa. El plásmido, uno tiene que producir su propio virus. Y este virus lo que permite es activar los genes de reprogramación, activar el core, activar Nanode y activar todos los genes de reprogramación. Voy a pasar rápidamente por lo que es la producción viral y la concentración y la titulación. O sea, el virus se hace a partir de plásmidos, los biotecnólogos me entenderán, el resto probablemente no tanto. Se transfectan plásmidos en una célula específica, donde esos plásmidos expresan proteínas que se combinan y fabrican un virus que es defectivo en su replicación, pero que puede meterse en células, o sea, se mete pero no replica. Eso hace que sea un virus muy seguro para trabajar. Tiene aparte de otros factores, no tiene prácticamente ningún factor de virulencia. Así que es una herramienta bastante práctica para el laboratorio. Se colecta el virus, se centrifuga, se ultracentrifuga, o sea, uno necesitaría una ultracentrífuga, y luego se hace una titulación en donde uno mete el virus en las células de elección, generalmente son las células donde uno lo produce, o los fibroblastos, y con un marcador de fluorescencia, por ejemplo, anti-OCT4, sabe la cantidad de virus que tiene en esa preparación y luego lo puede usar. Y el proceso de reprogramación es un proceso largo, complejo, con muchos checkpoints, trabajoso, caro, pero es muy, digamos, satisfactorio para trabajar. Imagínense que ustedes tienen un país como Costa Rica donde no se puede trabajar con IES, ¿no? No se puede trabajar con células embrionarias. Estas células son prácticamente iguales, dejan de lado todos los cuestionamientos éticos. Se pueden expandir en cultivo indefinidamente, se pueden diferenciar. Se conoce muy bien la morfología, se conoce la genotipificación, pero es un trabajo largo. A partir de una transducción viral, uno empieza a seleccionar clones, luego hace una segunda selección, elige los clones más lindos por morfología, después de esos clones los expande y empieza a testear cosas. Lo primero que tiene que testear es que realmente uno tenga una célula STEM que tenga marcadores de STEM. Luego, lo segundo que tiene que testear es que esta célula tenga la capacidad de diferenciarse como una célula madre. Entonces hay una parte de los test que es marcadores de STEM, o sea, que es una célula madre reprogramada, y otra parte del test que es esta célula puede diferenciarse. Y ahora vamos a ir por esas partes del test. Esto es lo que hacemos en el laboratorio, digamos, a diario. Cuando esto se empieza a superponer, estamos hablando de un paciente, una reprogramación. Imagínense 3 pacientes, 4 reprogramaciones, con todos los backups de líneas superpuestas. El otro día yo me metí en la estufa y tiré 27 placas, por ejemplo. Es una cosa que pasa porque es un volumen de trabajo grande. Una persona no puede reprogramar más de 2 o 3 pacientes a la vez y es un proceso que lleva más de 100 días probablemente. Nosotros en el servicio que tenemos establecido, por el contrato, nos damos un plazo de 6 meses para hacer la reprogramación y los testeos, que a veces se extiende hasta 9 meses si hay muestras que son complicadas de reprogramar porque también pasa. Pero bueno, lo primero que uno ve es morfología. El que conoce las IES va a mirar esto y va a decir son IES, porque morfológicamente son bastante difíciles de diferenciar. A mí me costó mucho diferenciarlas, básicamente porque yo nunca había visto una IES. Yo empecé viendo IPS, y es una historia que no tengo tiempo para contar. Pero bueno, la morfología de las colonias son células que crecen muy juntitas, todas apretadas, son muy chiquitas, tienen una relación de núcleo-citoplasma muy grande, o sea, los núcleos son grandes. Las colonias tienen bordes definidos, acá hay una leve diferenciación en el medio. Estas colonias no se ven muy bien acá en la pantalla, pero si ven son como pelotas, tendría que haberla marcado. Células chiquititas, bordes definidos, todas planitas, una sola capa de células. Típico de las IES, se ven como IES y se portan como IES. Entonces el primer síntoma es morfología. Nosotros vemos morfología y decimos, acá vamos bien. Y luego empezamos a probar cosas, ¿no? Empezamos a hacer controles. Primer control, si está insertado el cassette viral, ¿no? Este lentivirus inserta su cassette en el genoma, por lo tanto, a partir de una extracción genómica, no pretendo que vean cada línea ni mucho menos, a partir de una extracción genómica, uno puede demostrar que el vector está metido en la célula madre, pero no está en el fibroblasto parental, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un hecho más de que uno tiene una célula reprogramada. Luego lo que probamos es una cuestión que se llama silenciamiento. Esto es algo que tendría que explicar más en detalle, voy a dedicarle un minutito.
Nosotros tenemos que lograr, cuando reprogramamos una célula, que los factores que el virus está aportando, los factores exógenos, se expresen durante un tiempo, pero después no se expresen más. Esos factores expresados durante un tiempo sirven para activar la maquinaria celular, pero después en algún momento esos factores tienen que silenciarse. ¿Por qué? Porque probablemente puedan ser una barrera para la diferenciación. Si nosotros estamos aportando todo el tiempo factores de stemness y después queremos diferenciar esa célula, la chance de que estos factores de stemness molesten la diferenciación es posible. Entonces nosotros testeamos si el virus está hablando o está callado. Testeamos el silenciamiento del virus y el silenciamiento se da en general por pasajes en cultivo. Uno tiene una IPS a pasaje 1, tiene fea morfología, a pasaje 2 ya selecciona las mejores, pasaje 3 ya tiene un cultivo establecido, 4, 5 testea silenciamiento, llega hasta pasaje 10, testea silenciamiento otra vez y ve que se silenció el virus. Esto es un silenciamiento a pasaje bajo. Lo que vemos acá es que hay expresión viral, tenemos obviamente controles, los fibroblastos no expresan el cassette. Y luego silenciamiento a pasaje alto, la misma línea la testeamos, no expresa, podemos seguir el camino este. Luego, test importante, ineludible, es, bueno, tenemos células pluripotentes, podemos ver marcadores de pluripotencia, marcadores clásicos de pluripotencia de STEM. La realidad es que sí, estos son ensayos de PCR común, donde nosotros testeamos, por ejemplo, 2 clones del mismo paciente, F1A, F1A3, F1A1, otros 2 clones del mismo paciente, de otro paciente, el paciente, digamos, de fibroblastos 2, este sería un paciente, este otro paciente. Acá tenemos los controles de fibroblastos parentales. Los fibroblastos parentales no tendrían que expresar genes de STEM, sin embargo hay ciertos genes que sí se expresan y está registrado en la bibliografía de que esto es normal. Y probamos una batería importante de PCRs comunes, como las que cualquiera puede hacer en el laboratorio, para verificar realmente de que estas células tienen las características, digamos, por lo menos a nivel de expresión de CNA, que nos refleja la expresión de proteínas de células de STEM. Luego probamos también inmunofluorescencias, es una evidencia un poquito más directa porque la inmunofluorescencia mide proteínas y la PCR mide CNA, que no necesariamente termina en una proteína, sin embargo es una técnica muy robusta y muy sencilla, así que hacemos las dos. Bueno, y medimos una serie de marcadores de pluripotencia para asegurarnos también de que tengamos estas células, algunos iguales, algunos distintos. Está bueno siempre verificar por 2 métodos diferentes la misma cosa. Luego, lo que queremos ver es, una vez que ya nos aseguramos de que estas células son células pluripotentes, decimos, bueno, ahora estas células tienen la capacidad de diferenciarse, porque en definitiva lo que nosotros queremos es que estas células produzcan otro tejido, así como células madre para muchos no nos sirven. Si nosotros queremos diferenciarlas, por ejemplo, a neuronas, queremos diferenciarlas a osteocitos, queremos diferenciarlas a lo que sea. Pero primero queremos hacer un ensayo de ver si tienen la capacidad general de diferenciarse, hacer una diferenciación espontánea. Básicamente lo que se hace es despegar la colonia del lugar donde estaba creciendo y hacerla crecer en flotación con otro medio de cultivo que en lugar de promover la pluripotencia, promueve la diferenciación. Y esto es un protocolo que lleva más o menos 20 días, en donde uno tiene las colonitas, al primero muy lindas como se ven, luego se empiezan a formar estas pelotas que están flotando, al día 7 las pelotas uno las fija sobre un soporte sólido, básicamente un plato con gelatina, y a día 20 se ven más o menos igual, y lo que puede llegar a pasar, en muchos de los casos, a día 20, si la computadora me acompaña, que se quedó ahí, porque tengo unos videos para mostrarles, que no sé por qué no van. Ahí va. Y lo que podemos ver en estos videos es que de repente, en algún momento, las células se ponen de acuerdo para formar algo parecido a cardiomiocitos y laten, ¿no? Estas células tienen capacidad contráctil. Estaba abriendo el video, pero se fue. Ahí está. Imagínense, digamos, lo contundente de esto. O sea, es un ensayo muy sencillo. Pero estas células hace pocos días eran células madre. Y antes eran fibroblastos de un paciente. O sea, y ahora son cardiomiocitos latiendo en un plato. Esto es como un ensayo, digamos, muy sucio, pero cuando uno lo ve dice, esto ya no es la madre, esto ya no es fibroblasto, se queda tranquilo de que puede seguir. La primera vez que vi esto en el microscopio en el laboratorio, por poco me caigo de espalda, porque no hay muchas veces en el laboratorio que uno tenga la oportunidad de ver este tipo de cosas. Sin embargo, cuando uno diferencia, bueno, esto pasa bastante seguido. Pero obviamente no nos quedamos solamente con ese dato, que es un dato casi anecdótico, sino que sobre esos cuerpos, a día 4, no a día 20, nosotros probamos una serie de marcadores por PCR en tiempo real para ver cuál es la diferencia entre las STEM, ¿no?, las pluripotentes que teníamos en el plato, a día 0,
y los cuerpos embroides a día 4. O sea, solamente 4 días de diferenciación muestran diferencias importantes en la expresión de proteínas de diferentes linajes, por ejemplo, de este clon que seleccioné. Este ensayo nosotros los extendemos a todos los clones que tenemos, que son varias decenas. Entonces, por ejemplo, a día 4, alfa-fetoproteína se expresa mucho más que a día 0, después baja la expresión, lo mismo con GATA, con CXR4, para Mesodermo brachyuris se expresa también a día 4, hay marcadores que son más tempranos, marcadores más tardíos, después nos comunicamos con otro grupo y le decimos, che, ¿a vos cómo te dan los marcadores de MAP2? No, MAP2 expresa mejor a día 20, y ahí vamos combinando, digamos, por bibliografía, y, bueno, y tenemos, digamos, a nosotros lo único que nos interesa en este punto es si la célula tiene la capacidad de diferenciarse. Eso, con un ensayo a día 0 y a día 4, donde a día 0 hay poco y a día 4 hay mucho, ya con eso respondemos la pregunta. No nos importa más allá de esto. Sin embargo, extendemos a veces el ensayo a día 20, porque queremos saber, de rutina lo hacemos a día 4. Y obviamente, como las herramientas inmunológicas son importantes y lo queremos ver de otra forma, también hacemos marcadores de inmunofluorescencia para unos cuantos marcadores, 2 por linaje, de diferentes estadios. Esto es a día 20, que se ven un poco mejor que a día 4 porque ya están fijos. Y de otra forma no se podría hacer en flotación, sería un poco más complicado. Entonces probamos GATA3, beta-3 tubulina para neuronas, PAX6 también, SMA para lo que es cardíaco. Bueno, todos los que ven acá, como estos cuerpos son pelotas, uno tiene que acudir casi sí o sí a la microscopía con focal de fluorescencia o de 2 fotones. Afortunadamente en el laboratorio tenemos un par de microscopios de fluorescencia con focales y un microscopio de 2 fotones también, que podemos, además de ver los cuerpos, así los podemos ver cuando están vivos todavía, no hace falta fijarlos. Sin embargo, de rutina no se hace porque es un microscopio mucho más costoso y preferimos, podemos solucionar la pregunta que nos hacemos con el confocal, que ya es bastante. Entonces, para hacer un resumen de todos los controles de calidad que uno debería tener sobre las STEM, tenemos medios de cultivo, la esterilidad, crecimiento, micoplasma siempre semanalmente. Si hacemos la antivirus, la titulación, endotoxina, potencia, micoplasma, plásmido, sintidad, pureza, la validación de todos los equipos, obviamente sobre fibroblasto, consentimiento informado, serología. Controlamos el transporte por un termologger, hacemos la inmuno, todos los marcadores que les dije de IPS, más controles de cariotipo y congelado, descongelado, que es muy importante. Congelamos las líneas. Esto no se puede congelar en células únicas, no se puede congelar en single cell, por lo tanto tiene que haber clúster, como en los islotes pancreáticos. Cuando uno lo descongela, la eficiencia es bastante baja, entonces nosotros tenemos un ensayo que dura casi 20 días, en donde descongelamos las líneas, hacemos 2 pasajes antes de asegurar de que esa línea sirve, luego diferenciación espontánea y en algunos casos diferenciación específica. Nuestro área de conocimiento es todo lo que es neuro, así que hacemos diferenciación específica en neuroepitelio en el caso de que el proyecto amerite. Y ahora me quedan 7 minutos para hablar de por qué usamos estas células y cuál es la potencialidad. La potencialidad de estas células es la potencialidad de las células STEM, pero también aplicadas a pacientes. Las células STEM embrionarias, una vez que uno destruye, digamos, el material, ya esa persona no existe. Entonces, terapia personalizada con STEM, a menos que sea por trasplante entre personas, es bastante difícil. Hay regulación, hay digamos, cuestionamientos éticos fuertísimos. Muy pocos países pueden investigar y llevar esto a la clínica. Aparte, uno con lo que es, digamos, células fetales se pregunta hasta qué punto en un ensayo clínico donde se necesitan 9 fetos para una sola persona, eso es viable en la clínica. No es viable, no va a llegar a la clínica. Un ensayo clínico multicéntrico con miles de personas, son decenas de miles de fetos, eso no va a pasar. Y esto de las células madre reprogramadas viene a solucionar un montón de problemas, no solamente éticos, sino de financiación y de limitaciones, sobre todo en Estados Unidos, donde se empezaron a poner las leyes estrictas y vinieron estas células a salvar un poco a estos grupos. Y voy a dar 3 ejemplos que voy a tratar de hacer rápido sobre cómo modelar una enfermedad con estas células, evaluar drogas o diagnosticar y en el futuro hacer terapias de reemplazo celular, que es lo que a muchos de acá les puede llegar a interesar más. Entonces, bien, sobre modelos de enfermedades. Modelos de enfermedades les voy a contar uno de los modelos del laboratorio. Un grupo de pacientes que tiene una epilepsia que se desarrolla durante la infancia, revierte más o menos a los 18 años y está asociada a una modificación genética. No hay ningún tipo de tratamiento, no se conoce nada de la enfermedad, no se conoce la patología, la etiología, nada. Entonces lo que se hace es, a partir de este grupo de pacientes, con controles relacionados y no relacionados, se arma un ensayo en donde uno toma un fibroblasto, una muestra de piel de cada una de estas personas, diferencia células madre reprograma células madre reprogramadas y diferencia a tejido de epitelio neural, o sea, neuroepitelio.
¿Por qué neuroepitelio? Porque es un tejido bastante simple de hacer y de ese tejido uno puede partir a otras diferenciaciones más específicas. Por ejemplo, en neuroepitelio se pueden probar otra vez marcadores y se puede hacer diferenciaciones a neuronas. Y lo que uno quiere probar acá es si estas neuronas que uno tiene en el plato funcionan de alguna forma distinta a las neuronas de los controles. Una vez que uno prueba eso por perfiles electrofisiológicos o por tensiones o por expresión de proteínas, se ve cómo se alargan las neuronas, cómo se achican a lo largo del crecimiento, uno puede formular una hipótesis de por qué esta gente tiene epilepsia. Puede ser que los potenciales de acción no disparen como que tienen que disparar, que la maduración de la neurona no sea óptima. Una vez que uno tiene esta información, básicamente lo que tiene es un modelo de enfermedad. ¿Cuál sería la opción? Hacerle una biopsia de cerebro al paciente. O sea, no hay opción. No se le puede hacer una biopsia de cerebro al paciente, más una enfermedad que luego revierte porque lo necesita para vivir el cerebro. Y esta enfermedad, como no llega a la edad adulta, uno tampoco puede tomar gente que se muera y usar esas neuronas, porque esas neuronas ya no tienen el patrón de expresión que representa la enfermedad. Entonces tiene que acudir a este método que es indirecto, pero sin embargo es muy poderoso, porque uno lo tiene en el plato. Nosotros tenemos una colaboración con un grupo de Córdoba y otro de Facultad de Medicina, y mandamos las células, y eso dice, bueno, estas células tienen este canal de calcio alterado, y ahí podemos decir, bueno, este canal de calcio alterado. Nosotros podemos probar quizás alguna droga sobre estas células, y ahí es donde viene el tema de testeo de drogas. Si uno tiene un modelo, uno puede testear drogas. No tiene que ir a los pacientes, simplemente puede testear las drogas en un plato. Y eso hace mucho más económico el ensayo, sin limitaciones éticas, mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, hay que tener a punto las diferenciaciones. Y el proceso es biopsia de piel, derivación, reprogramación, caracterización de los clones, luego diferenciación de neuroepitelio, la caracterización del neuroepitelio, y luego lo más difícil que son los ensayos morfológicos y funcionales para delinear un modelo de epilepsia. Obviamente acá me estoy salteando 2 horas de conversación, este modelo está bastante más desarrollado de lo que les cuento. Y ahí de vuelta el concepto de potencia, de partir de una célula madre y llegar prácticamente a neuronas, que eso también se hace. Estas neuronas podrían ser usadas para trasplante. Y ahora vamos a un ejemplo que es uno de los que más me gusta, porque es uno de esos ejemplos prácticamente no invasivos, en donde uno puede tener un diagnóstico temprano de una enfermedad que es muy difícil de diagnosticar y que tampoco hay ninguna otra opción. Esta enfermedad, probablemente todos los cardiólogos lo conocen, se llama síndrome de cutis largo. Yo no sé mucho de qué se trata la enfermedad, solo sé que se diagnostica a etapas muy tempranas del nacimiento, en donde se nota que el QT, digamos, es más largo en el electrocardiograma. Lo que pasa con estos pacientes es que tienen arritmias muy severas que son muy difíciles de tratar y son pacientes muy chicos. El pronóstico generalmente anda entre los 3 y 6 meses de vida, estirando hasta el año, pero mal. Y hay drogas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que uno tiene que probar las drogas en el paciente. Y si la droga funciona, el paciente se salva. Y si la droga no funciona, puede probar otra, y si no funciona, se muere. O sea, tiene una ventana terapéutica muy chica, porque es una enfermedad que avanza rápido y el paciente se muere rápido. Entonces, la gente del laboratorio de Daly, que trabaja también en conjunto con Mostoslaski en Boston, en el Mass General Hospital, dijo, bueno, ¿qué pasa si nosotros sacamos un pedacito de piel del paciente apenas nace, lo diferenciamos a IPS, y luego diferenciamos a cardiomiocitos? Y medimos corrientes en el cardiomiocito y probamos drogas en el cardiomiocito, ¿no? ¿Qué pasó después de esto? De un set de drogas dijeron, bueno, esta droga se usa, esta droga no se usa, esta droga se baja a la mitad de la dosis y lo que pasa es que se revierten los síntomas, por lo menos en el cardiomiocito que no tiene en el plato. Luego, ¿qué hace? Inmediatamente va al paciente. Esto fue en el 2012. El paciente tiene ahora 5 años, 6. Así que el potencial que tiene esto para testeo de drogas, incluso paciente específico, es bastante alto. No hay forma de hacerlo prácticamente de otra forma. O sea, no hay IES, no hay mesenquimal. Esto es una célula pluripotente. Uno puede probar casi cualquier cosa. No hay limitaciones éticas, es un proceso largo. Tuvieron que ir contra reloj para poder llegar a hacerlo en 3 a 6 meses, pero funcionó. Y luego lo que a todos nos interesa, ¿no? Es como bastante simple pensar qué es lo que viene, es decir, hay unas células que están andando mal. ¿Qué pasa si yo tomo una célula del paciente, la diferencio a célula madre reprogramada y hago esta célula que está funcionando mal y la meto de vuelta en el paciente? Un trasplante del mismo paciente, completamente compatible, una terapia de reemplazo celular, suena lindo, ¿no? Parece muy sencillo.
Y la realidad es que las cosas están yendo por ese camino, pero ese camino tiene muchos problemas. Esto que les muestro acá es el primer ensayo clínico que se hizo hace unos años con epitelio pigmentario de retina, gente con maculopatía. En la maculopatía hay un crecimiento de vasos por encima de la membrana basal, digamos que está justo por detrás de la retina. Esto hace que la retina se deforme y se vea un punto negro en el ojo que se empieza a agrandar hasta que la gente se queda ciega. Tampoco hay tratamiento, obviamente, si no se haría. Hay algunas cosas que se pueden aplicar, pero casi nunca curan la enfermedad, la pueden llegar a retrasar. Entonces lo primero que se pensó fue, bueno, probemos hacer IPS de esta gente, producir epitelio pigmentario y reemplazarlas, ¿no? Como una capita atrás del ojo entre la retina y la base, y podría llegar a solucionar la cosa. Los primeros estudios son estudios de seguridad, ¿no? Se hicieron en un paciente que estaba muy mal. Y lo que se encontró en ese estudio, primero, es que el paciente no mejoraba la visión, era un paciente, pero tampoco le hacía mal, ¿no? La segunda conclusión fue que esto era muy caro. O sea, solamente en etapa de experimento, este experimento costó más de $200.000. Como hablamos otra vez con las CAR-T, la medicina personalizada es prácticamente impagable, ¿no? Y no hay forma de saltearse nada. O sea, uno sale del paciente y son meses hasta llegar de vuelta al paciente. ¿Qué pasó con el segundo paciente de este estudio? Bueno, cortó el estudio. El estudio terminó en el segundo paciente porque, muchos lo deben estar pensando, estas células están en cultivo mucho tiempo. Pueden sufrir modificaciones genéticas a nivel de cariotipo bastante severas que hacen que uno no pueda volver de vuelta al paciente porque pasaron meses, ¿no? Entonces, el cariotipado de estas células es prácticamente imprescindible y es una limitación fuerte de lo que es terapia personalizada. Eso, junto con que es carísimo, decidió la culminación de este ensayo, donde no se pudo probar más que un poco de seguridad en un paciente. Y abrió un nuevo canal que es el trasplante de otra persona. Y yo pienso que ahí está el tema, digamos. Trasplantar hacia la misma persona es un proceso largo y complicado. Pero uno podría tener células de otra persona compatibles por haplotipo. El trasplante de estas células es como el trasplante de cualquier órgano. Entonces, si uno tiene una célula reprogramada a partir de un grupo de pacientes, puede tratar a otro grupo de pacientes, y hay números bastante definidos para esto. El banco, por ejemplo, del registro de donantes de médula ósea de cada país nos da un esquema de los haplotipos y nos da la frecuencia más usual de haplotipos. Para Argentina, por ejemplo, está calculado que el haplotipo más frecuente podría ser un donante potencial para el 4% de la población. Si uno quiere cubrir el 50% de la población, se necesitan creo que 34 pacientes, más o menos. Y si uno quiere cubrir el 90% de la población, necesitaremos 106 pacientes. Creo que ya todos se imaginan hacia dónde voy, ¿no? Un haplobanco de células madre reprogramadas. Elegir a esos 106 pacientes, hacer células madre reprogramadas para todos ellos y tener un banco que pueda proveer de células diferenciadas a partir de ese banco para el 90% de la población. Nos ahorramos toda la parte de cultivo, podemos controlar mucho mejor esas células porque son 106 nada más, no son de cada paciente. Y a eso yo pienso que va la medicina regenerativa con células madre reprogramadas, que por ahora es solamente futurología. Y acá es donde entra en juego la plataforma de células reprogramadas argentina. Si vieron mi charla anterior, se creó en 2012, donde se sentaron las bases en 2011, y el objetivo de esta plataforma es prestar servicios de reprogramación a la academia, luego a la industria y luego a clínicas, adhiriendo a estándares internacionales y generar masa crítica en Argentina en los grupos que trabajan en estos temas, a través de capacitación, cursos de formación, desarrollar este campo en Argentina, este campo disciplinar, de la reprogramación y diferenciación, con vistas a transferencia clínica del sector productivo. Uno está en el laboratorio, yo siempre fui un bicho de la academia, ahora tengo que salir y empezar a jugar con otros actores, empezar a aprender de normativa. Es una transición extremadamente difícil, se los aseguro, pero es el futuro y hay que hacerlo. La opción es no hacerlo. No es una opción hoy en Argentina, ya estamos encaminados y con fondos para hacerlo. Desarrollar recursos humanos obviamente es importante e intensificar la cooperación científica. Para esto ya tenemos construida la facility. Tengo fotos medio viejas donde todavía no teníamos los aparatos adentro.
Si ven, hay un área acá grande, que es un laboratorio de cuarentena, y 2 áreas GMP, es una facility modesta, digamos. Sin embargo, maneja todas las reglas de una facility más grande, sistemas de presiones diferenciales, obviamente, enclavamiento de puertas, triple sistema eléctrico, control de accesos registrados con tarjetas magnéticas, registros online de presiones, temperaturas, humedad y alarmas de todo que me llegan a mi teléfono. Todo el equipamiento validado y pensamos que puede llegar a ser compatible con las normas GMP entre 2018 y 2019. Tenemos un subsidio que va de 2017 a 2019 para aplicar con todas estas reglas para ser la primera facility que trabaje bajo normas en Argentina con este tipo de células. Obviamente, como mencioné antes, todo esto se puede hacer solamente en colaboración, o sea, en colaboración con gente que está hace mucho más tiempo, tiene mucho más plata y sabe del tema. Entonces, cada tanto alguien viaja al laboratorio de Mostoslavsky o al Back Institute, o nos juntamos con la gente de terapia celular de Brasil para hablar de estos temas. Y para llevarse a casa, quiero que se vean estos conceptos que son muy simples. Hay muchos tipos de célula madre, tanto en embriones como en organismos adultos, y se pueden reprogramar células somáticas hoy en día. Y estas células son pluripotenciales y se pueden diferenciar a cualquier cosa y sirven para modelar enfermedades hoy en día, para testear nuevas drogas o evaluar toxicidad, que es muy importante, y en un futuro realizar terapias. Actualmente, actualmente no existen tratamientos médicos con células madre reprogramadas, son ensayos clínicos y hasta lo que sé son 2. Les dejo algunos links de interés, esto va a quedar después para ustedes y les agradezco mucho haberme escuchado.